A ver, entonces lo que estábamos haciendo ayer fue ver esto de las líneas equidistantes, ¿no? Curvas equidistantes. O sea, yo primero vi, primero vi que para el eje imaginario, las rectas que pasaban por el origen tenían la propiedad de que cualquier punto que tomaras de esa recta y de ahí trazabas la perpendicular al eje imaginario, esa longitud era constante en cualquier punto que te parabas, ¿no? En cualquier punto que te pararas de la recta esta, de aquí. Y luego vi que eso pasaba para cualquier recta ortogonal al eje real, ¿no? Simplemente aplicando una traslación por un número real, pues podías verificar eso. Tú puedes verificar eso para cualquier recta que fuera ortogonal al eje real, ¿no? Luego vimos que el caso donde la geodésica era el caso donde la geodésica era una semicircunferencia ortogonal, bueno, con centro en el eje real, se podía llevar al caso que ya habíamos resuelto mediante una inversión circular, donde el centro de la circunferencia de inversión iba a ser alguno de los puntos al infinito de la geodésica de aquí, ¿no? Y bueno, pues ahí la curva equidistante pues iba a ser una línea recta que pasa por este punto y el infinito. Entonces cuando tú aplicas la inversión de regreso a esta curva, se mapea en una circunferencia que pasa por los dos puntos al infinito de la geodésica original, ¿no? Con la que habíamos empezado. Entonces, bueno, lo que sigue es, bueno, decir que pues, en conclusión, las curvas equidistantes van a ser circunferencias generalizadas que pasen por los puntos al infinito de la geodésica en cuestión, ¿no? Entonces, si gamma es una geodésica, entonces cualquier, cualquier circunferencia que pase por los puntos al infinito de gamma será una curva equidistante. Va, ok. Entonces, bueno, pues son las curvas equidistantes, pues van a ser, pues en el caso de que la geodésica sea una recta, como ya dijimos, las curvas equidistantes van a ser rectas que van a pasar por este punto de aquí, ¿no? Bueno, nada más el pedazo que esté, digamos, en H2. Y si la geodésica es una semicircunferencia, entonces pues, cualquier circunferencia que pase por los dos puntos en los que la geodésica corta el eje real va a ser una curva equidistante. Ahí pasó eso. Ok, va. Ok, entonces faltan dos tipos de circunferencias bueno, más bien dos tipos de curvas que nos van a servir aquí en el hiperbólico. Lo siguiente, pues es la circunferencia, ¿no? Y para ver exactamente las propiedades de la circunferencia
hay que utilizar unas cosas del disco de 2, que pues ya, por como vi el calendario, no sé si nos dé tiempo de verlo, pero bueno, entonces me lo van a tener que creer. Bueno, a lo mejor sí nos da tiempo, ¿no? Pero no sé. Entonces, a ver, pues bueno, o sea, la definición de circunferencia, pues es la que, bueno, circunferencias hiperbólicas le voy a poner, ¿no? Para que esté, porque, pues bueno, parece que ya todo el mundo sabe que es una circunferencia, entonces pues hay que especificar, ¿no? La definición de circunferencia, pues es, ¿cuál es? Pues tú tienes un punto y un radio, y entonces defines el conjunto de puntos cuya distancia con ese punto original es esa distancia, ¿no? Entonces, a ver, si P es un punto de H2 y R es pues, un número mayor que cero, un número real mayor que cero, bueno, vamos a ponerlo número real para que no haya ambigüedad. R es un número real mayor que cero. Eh, ajá. Definimos la circunferencia con centro, centro en P y radio R como el conjunto de puntos como el conjunto de puntos. Ahora, vamos a ponerlo así. O sea, vamos a definir C, la circunferencia, como el conjunto de puntos. Bueno, voy a usar otra letra que no sea P, porque ya usé P para el centro de la circunferencia. Todos los puntos de H2, tales que la distancia hiperbólica de Q con P es igual a R, ¿no? Ok. Pues es lo que todo el mundo esperaría, ¿no? De cómo se define una circunferencia. Te paras en un punto y todos los puntos que estén a una distancia R, pues ese va a ser ese conjunto de puntos va a ser la circunferencia de radio R. Ahora, a ver, intuitivamente, ¿quién va a ser esa circunferencia? Porque, pues ahí, o sea, como la distancia no es, la noción de distancia que tenemos no es la misma, no es la euclidiana, pues entonces hay una cosa que va a cambiar. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí en el semiplano, ¿no? P. Vamos a decir que este va a ser el centro de la circunferencia. Y entonces, pues, por ejemplo, yo me voy a fijar, en este caso, en la geodésica que pasa por P. Ok. Y ahora, digamos, sobre esta geodésica hacia arriba, me voy a mover hacia arriba una distancia R, ¿no? Vamos a suponer que va a ser esta, ¿no? O sea, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí, esta distancia, esto es P y este punto de aquí, y este punto de aquí tiene la propiedad de que su distancia con P es R, ¿no?
Ahora, hacia abajo, por nuestra noción de distancia, que entre más cerca estés del horizonte, del eje real, entre más cerca estés del horizonte, pues las distancias se van haciendo más grandes. Entonces, esta misma distancia R va a corresponder con un segmento más pequeño. Eso es lo que, pues digo, pues por la noción, por cómo hemos estado manejando la distancia, creo que es algo pues, que se puede intuir, pero para verlo bien, hay que, eh, hay que, bueno, hay que usar hay que usar el modelo del disco, pero pues no sé si nos vaya a dar tiempo de ver las cosas del disco, entonces pues por el momento necesito que pues esto me lo crean, ¿no? Pero pues sí, o sea, el, esta misma distancia, pues acuérdense que entre más arriba esté yo, o sea, entre más arriba esté yo, las distancias se van haciendo más pequeñas, ¿no? Entonces, y entre más cerca esté yo del horizonte, pues las distancias se van haciendo más grandes. Entonces, esta longitud, o sea, si yo copio este segmento aquí abajo, este y este segmento no van a tener la misma longitud hiperbólica, ¿no? Porque por la sencilla razón de que este está más arriba que el que estaría aquí abajo. Entonces, para realizar la misma distancia R, el segmento tiene que ser euclidianamente más pequeño, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es que las circunferencias, bueno, o sea, digamos, las dos cosas que me van a tener que creer por el momento son las siguientes. Uno es que las circunferencias hiperbólicas son circunferencias euclidianas. Y la otra, porque aquí ya no me cabe. Bueno, y la otra es que el centro de la circunferencia va a estar desplazado hacia abajo, digamos, hacia más, o sea, va a estar en la misma, digamos, en la misma recta ortogonal que en la que estaría el centro de la circunferencia euclidiana, pero el centro hiperbólico va a estar desplazado un poquito más hacia abajo, ¿no? Entonces, a ver, creo que por ahí tengo una foto, a ver, ahorita la busco. Vamos a ver quién sería bueno, aquí el dibujo está un poco feo, pero bueno, la idea es que el, la curva, o sea, si digamos este es P, el punto P y este es el radio, el conjunto de puntos que va a satisfacer que la distancia con P es una constante R, va a ser una circunferencia euclidiana, va a ser lo que yo conozco como una circunferencia euclidiana, solamente que el centro P no va a estar en el mismo lugar que el centro de la circunferencia, va a estar un poquito más abajo. Vamos a ver, voy a escribir eso y a ver si encuentro ahorita un dibujo para que quede un poco más claro, ¿no? Bueno, entonces la segunda cosa es que el centro, el centro hiperbólico está en en- tiene, el centro hiperbólico tiene coordenada imaginaria más pequeña que el centro euclidiano, ¿no? Donde, pues, la coordenada imaginaria es lo que denota la altura, pues. Tiene coordenada imaginaria que el centro
Ok. Ajá. A ver, entonces, a ver, déjame ver si hay un dibujo por ahí de esto. Según yo, sí debería de haber alguno. Así. ¿Qué página es? 81. Ujú. Entonces, a ver, más o menos esta es la idea, ¿no? Bueno, a ver, un poco menos. No dejé el lápiz. Ahí está. Ajá. Entonces, bueno, este sería el centro hiperbólico y todos estos segmentitos pues, tendrían longitud. Todos estos segmentos de geodésicas que pasan por P tendrían longitud de R, ¿no? El centro euclidiano de la circunferencia pues estaría como por aquí, ¿no? Y en este caso, pues no, porque como la noción de distancia cambia en función de qué tan arriba o qué tan abajo esté, pues este segmento de aquí mide lo mismo que este segmento de aquí en términos hiperbólicos, ¿no? En términos euclidianos, obviamente no. Ok. Bueno, ajá. Entonces, bueno, por el momento necesito que me crean eso. No sé si me dé tiempo de llegar al disco unitario y ahí quedaría claro por qué pasa esto del centro, ¿no? O sea, bueno, quedaría totalmente claro. Ajá. Bueno, entonces, a ver, el siguiente tipo de... O sea, si se fijan, hay algunas curvas que están apareciendo. Por ejemplo, las curvas equidistantes, que en el caso euclidiano se confunden con geodésicas, ¿no? O sea, una curva equidistante en el plano euclidiano pues es una recta, ¿no? No hay... O sea, tú tienes una recta y te fijas en el conjunto de puntos que equidistan de esa recta, pues es otra recta. Aquí no, aquí, o sea, en el caso euclidiano, la curva equidistante es una geodésica, ¿no? Del plano euclidiano. Aquí no. Aquí la curva equidistante es otra curva que no es una geodésica, ¿no? Porque, bueno, pues porque estas rectas no son geodésicas y estas circunferencias pues tampoco son geodésicas, ¿no? Del semiplano. Entonces, bueno, hay otra curva que también una curva nueva que aparece aquí en el hiperbólico y esas curvas se llaman orociclos. Ok, entonces a ver, ajá, entonces a ver, ¿qué es un orociclo? Entonces, como que una forma de que yo había visto que lo definían, bueno, o sea, un orociclo es como el caso límite de una circunferencia, el caso límite de una circunferencia. Ahorita les explico a qué me refiero con caso límite. Vamos a ver. A ver, primero vamos a dar la definición así normal, ¿no? Un orociclo es una circunferencia
una circunferencia generalizada que corta al conjunto R unión infinito en un solo punto. Ok, ajá. Entonces, a ver, pues por ejemplo, así con esta definición, pues denme un ejemplo de un orociclo. Pues una recta, ¿no? Pero cualquier recta. Sí, menos la paralela a los reales. Pues es que es más bien al revés. Justo esa recta es la única que es un orociclo. Bueno, esas rectas sí son orociclos. O sea, a ver, esta recta, tú, por ejemplo, tú dices es un orociclo. Tú dices que sí. Pues sí corta a los reales, ¿no? Pues sí, pero tiene que cortar en un punto a este conjunto. Y si sí corta los Ah, reales, pero también pasa por el infinito, ¿no? ok, ok, sí, sí, de que no corte, sí, sí, sí. Pues y por eso la paralela, porque pasa Exacto. por infinito, ¿no? Ajá, Eh, ajá, exactamente. Entonces, la... Ajá, a ver cómo la pongo. Voy a poner de color rojo. Entonces, pues, por ejemplo, esta cosa sería un orociclo. Esta. Este es un orociclo, pues porque solamente corta a este conjunto en el infinito, ¿no? Ok. Y acá, ajá. Ya no entendí muy bien esa parte de por qué este, con inclinación podría ser orociclo, porque solamente tenía que ser horizontal. Porque o sea, es que esta de aquí, o sea, fíjate en esta recta, ¿no? Sí. Esta recta corta el eje real en este punto, ¿no? Ujú. Y también y también pasa por el infinito, ¿no? Entonces solamente debe cortar en un punto. Ujú. Y esas damas lo cortan en el infinito. Las paralelas solo lo cortan en el infinito, exacto. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Ok. Ajá, sí, 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 o sea, esto es clave, ¿no? Que lo corta en un solo punto. Y pues la otra recta, pues no lo corta en un punto, ¿no? Lo corta en dos. Ok, ¿y qué otro ejemplo de orociclo me podrían decir? una circunferencia tangente a los real, a la recta a la R, sí, a eso, Al eje real. al eje real, sí. Ajá, exacto. Pues sí. O sea, si tú tienes una circunferencia que es tangente en este punto, pues esta circunferencia corta a los reales en un punto y no pasa por el infinito, ¿no? Entonces, pues sí, esta también es un orociclo. Ahora, ok, ¿qué es? ¿Cuál es la relación que tienen los orociclos con las circunferencias o por qué les estoy diciendo esto de que, por qué les dije esto de que era el caso límite? A ver, aquí hay un dibujo. Ujú, sí, sí, a ver. A ver, entonces espérame tantito. Vamos a recortar un dibujo que va a ilustrar esto que les quiero decir. Ujú, ujú. Orociclo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso?
Ajá. Entonces, a ver, entonces si yo considero una circunferencia y con esto que les comenté yo, que pues el centro hiperbólico de la circunferencia pues está más abajo que el centro euclidiano, ¿no? Entonces yo parto de esa circunferencia, pues, y aquí tengo el centro hiperbólico. Entonces, si yo esta misma circunferencia la traslado así rígida, así euclidianamente hacia abajo, entonces, pues lo que va a pasar es que como abajo, más, o sea, entre más cerca esté yo del horizonte, que en este caso esta recta es el horizonte, las distancias se van haciendo más pequeñas, entonces pues el centro de la circunferencia se va a tener que mover, ¿no? O sea, para que digamos, esta longitud y esta longitud sean iguales, pues entonces este punto tiene que estar más cerca de la orilla de la circunferencia, ¿no? O sea, esta circunferencia tiene la propiedad de que cualquier geodésica, digamos, que pase por P, corta la circunferencia y hace la misma distancia constante, ¿no? Para acá, para acá, para acá, para acá, etcétera, ¿no? Ahora, como las distancias, entre más cerca esté yo del horizonte, las distancias se van haciendo más grandes. Entonces, si esta circunferencia, así como está, yo la traslado hacia abajo. Entonces, pues para que la distancia de P con este punto sea la misma que la de P con este punto, pues entonces este segmento tiene que ser euclidianamente más chiquito que este, ¿no? Entonces, en la noción hiperbólica, mientras más cerca del horizonte, la noción de distancia es mayor. Exacto, sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí, sí. Ajá, o sea, el chiste es que o sea, esta cosa se llama horizonte justo pues porque nunca llegas a él, ¿no? O sea, como los puntos de coordenada imaginaria cero no son puntos de H2, eh, esta recta pues tiene esa función de ser un horizonte, porque, o sea, es como una especie de frontera, pero pues o sea, entre más cerquita estés tú, o entre más cerquita euclidianamente estés de la frontera, hiperbólicamente no, porque como las distancias se van haciendo muy grandes, pues, o sea, por muy cerquita que tú te pares, aquí como las distancias son inmensas, entre más cerca estés, pues en realidad no, o sea, hiperbólicamente no te estás acercando a la frontera, ¿no? O sea, con la noción de distancia hiperbólica, pues. Bueno, ajá. Entonces, Entonces, sí, 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 sí quedó claro. sí, sí, muy bien, sí. Gracias. Ajá. Sí, y de hecho eso se vio desde el, o sea, bueno, yo lo quería señalar desde el principio, ¿no? Desde que definíamos la longitud infinitesimal. Como esta expresión depende de la altura, pues entre la altura del punto sea más pequeña, pues entonces la distancia del triangulito infinitesimal, la longitud de la hipotenusa del triangulito infinitesimal iba a ser más grande, ¿no? Porque justamente estoy dividiendo entre la altura del punto. O sea, o sea, esa consecuencia de cómo definir la distancia en ese momento, pues tiene estas implicaciones, ¿no? Que estoy señalando aquí. Ajá. Ahora. Ajá. Entonces, pues sí. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando ya llego al caso límite en el que la circunferencia es tangente al eje real? Pues entonces, en el caso en el que la circunferencia es tangente al eje real, el centro ya coincide con el punto de tangencia, ¿no? O sea, digamos, yo puedo hacer una sucesión de circunferencias que se vayan acercando al eje real y eso me va a dar una sucesión de puntos que van a ser los centros hiperbólicos de las circunferencias y esa sucesión de centros pues va a converger al punto de tangencia el punto de tangencia de la circunferencia con el eje real, ¿no? Entonces, otra forma de definir orociclo, de otra forma en la que la gente se refiere a los orociclos, son circunferencias que tienen su centro en el infinito. Y bueno, y pues esta es la motivación, ¿no? Pues el centro de la circunferencia en este caso es un punto al infinito del plano hiperbólico y sería pues el centro de esta curva de aquí, ¿no? El centro de esa circunferencia de ahí, o por lo menos sería el caso límite de los centros de las circunferencias que
que convergen a esa circunferencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cómo digo esto. Entonces, a ver, lo voy a poner entre comillas esto. Entonces, un orociclo es una circunferencia con centro ya no me ocupo aquí. Con centro en el infinito. Ajá. Ok. Ujú. Y bueno, ok. Ahora, estas curvas, bueno, nunca llegamos a esa parte del curso, pero estas curvas tienen una propiedad muy interesante, los orociclos. Y bueno, pues ya, o sea, igual si el curso durara otro mes, a lo mejor se podría ver la relevancia de estas curvas, ¿no? Pero hagan de cuenta que en el, o sea, cuando uno considera el espacio hiperbólico de 3 dimensiones, porque ahorita estamos en el de 2 dimensiones, ¿no? Cuando uno considera el de 3 dimensiones, pues entonces uno tiene la versión, o sea, por ejemplo, así como cuando estamos en R3, pues tenemos la versión de una recta en R3, pues es un plano, ¿no? O sea, como que su versión en ese espacio de dimensión 3, pues pues ahora son los planos, ¿no? Entonces, bueno, así como tenemos, y bueno, y por ejemplo una circunferencia, pues en dimensión 3, pues la noción equivalente sería como una esfera, ¿no? En, en el hiperbólico de dimensión 3, pues bueno, pues tenemos geodésicas, tenemos también planos hiperbólicos que están formados por esas geodésicas, tenemos circunferencias, tenemos esferas hiperbólicas y tenemos estas cosas, tenemos la versión bidimensional de estos de aquí, o sea, tenemos orociclos y también tenemos pues unas cosas que se llaman, o sea, la versión bidimensional en ese caso serían, creo que se llaman oroesferas, o sea, que son como, pues bueno, en el caso del hiperbólico tridimensional serían o esferas, ¿no? O esferas tangentes al plano XY o planos paralelos al plano XY, ¿no? Y entonces lo curioso es que uno dentro de esa superficie, dentro de la superficie de una oroesfera, uno puede hacer geometría sobre esa superficie y la geometría que se obtiene de considerar la distancia inducida por el ambiente en esos espacios, pues resulta ser geometría euclidiana. Entonces, es como una de las propiedades más pues, impresionantes, ¿no? Del plan de la geometría hiperbólica, es que cuando tú consideras la geometría de dimensión 3, o sea, cuando tú subes de dimensión, resulta que las tres geometrías, la plana, la hiperbólica y la esférica, que parecían ser completamente incompatibles, las tres están contenidas dentro de ese modelo de geometría tridimensional. O sea, dentro de ese modelo de geometría tridimensional hay un caso particular donde se cumple la geometría plana, la geometría esférica, la de curvatura positiva y la geometría, pues obviamente, hiperbólica, ¿no? Y bueno, cuando se estudia eso, pues estas curvas, los orociclos juegan un papel pues, muy interesante, ¿no? Bueno, no creo que, pues bueno, no vamos a llegar a eso, pero bueno, siempre me gusta comentarlo porque pues es algo que bueno, yo considero pues muy importante de señalar, ¿no? Que aparentemente los 3 casos de geometría que había yo visto al principio de este capítulo, pues como que parece que son incompatibles, ¿no? Y no, pues en el hiperbólico de dimensión 3 pues existen las tres geometrías coexisten.
y se llevan bien. Bueno, va. Ok, pues tengo 10 minutos. Entonces, ya con esto de los orociclos, o sea, tengo, a ver, tengo ya, digamos, algunos conceptos como básicos, ¿no? Que son los ángulos entre las geodésicas, los distintos tipos de paralelas que hay, las paralelas límite, las ultraparalelas, luego las curvas estas nuevas que salieron, que son las curvas equidistantes, eh, las circunferencias y los orociclos. Y entonces, pues, lo que seguiría ya, ahora sí, sería utilizar las herramientas que vimos de transformaciones de Möbius para clasificar las isometrías. Entonces, bueno, ya para terminar, lo que voy a hacer es que voy a escribir algo que vamos a utilizar, que fue lo mismo que utilizamos en el caso del plano euclidiano, que es el teorema de las tres reflexiones. El teorema de las tres reflexiones, donde pues vamos a ajustar nuestra noción de reflexión, ¿no? Entonces, tres reflexiones. Tres reflexiones hiperbólico. Entonces, bueno, pues una cosa es que, o sea, bueno, una cosa es que, a ver, aquí nuestra noción de reflexión pues va a ser la inversión circular, ¿no? Desde que empezamos a ver inversión, yo les había comentado que quería, pues sí, que quería hacer construir una transformación que se comportara bastante similar a las reflexiones, ¿no? Pero sobre círculos. Entonces, en este caso, nuestra noción de reflexión, pues va a ser la inversión circular. En el caso de que las geodésicas sean circunferencias, y pues va a ser una reflexión normal, en el caso de que las geodésicas sean unas rectas, ¿no? Y, bueno, pues la demostración del teorema de las tres reflexiones es igual a o sea, en este caso, en el caso hiperbólico, es la misma demostración que la que hicimos en el caso del euclidiano, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más lo voy a enunciar. Cualquier isometría de H2 es una composición de a lo más tres reflexiones, ¿no? Ok. Em, ok, ¿qué más voy a usar? A ver, déjenme ver qué más voy a usar para enunciarlo de una vez y ya la próxima semana enfocarme en eso. Bueno, aquí hago un poco más de cosas, pero bueno, ok. Lo que sigue es bueno, pues otra cosa que ya no, que ya no probé, pero que bueno, pues también es equivalente a como lo hicimos en el plano euclidiano. Las isometrías del plano hiperbólico forman un grupo. Las isometrías de H2 forman un grupo que denotamos, pues así, ¿no? Como igual que en el caso del plano euclidiano, ¿no? Pues sí, iso H2. Ok. Bueno, entonces ya lo que seguiría sería ya la clasificación de isometrías orientables, ¿no? O sea, nada más con la siguiente observación. Bueno, primero, vamos a ver. Vamos a poner
a definir qué es una isometría orientable, ¿no? Porque eso no lo he definido. Que pues va a ser lo mismo que en el caso euclidiano, ¿no? Isometrías orientables en H2. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que era una isometría orientable en el caso del plano euclidiano? Del plano, sí, bueno, del plano complejo. Creo que las orientables eran las que preservaban ángulo. Bueno, yo recuerdo que era las reflexiones, No, porque no, las estaban, reflexiones. creo que eran una composición de un número, este, cuando vimos las isometrías para el caso euclidiano, creo que eran la composición de reflexiones, pero creo que era de un número par de reflexiones o algo así, no me Sí, acuerdo sí, muy bien. sí, son composiciones de una cantidad par de reflexiones. Ajá, Sí, entonces, ok, ajá. Entonces, a ver, definimos, es lo mismo, ¿no? Definimos esto, ajá, como el conjunto de isometrías que son composición de una cantidad par de reflexiones. Ajá. Y pues H is, bueno, ajá. Ok. Y bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues que, bueno, hay una cosa que es que esto de aquí, H2, va a ser un subgrupo del grupo grandote de isometrías. Y bueno, pues por el teorema de las tres reflexiones, este de aquí, este conjunto de aquí, pues va a estar constituido por puras composiciones de dos reflexiones, ¿no? Y como ustedes ya vieron en la tarea anterior, composición de dos inversiones circulares es una transformación de Möbius. O sea, este está contenido, bueno, más bien, es que creo que voy a poner así, está contenido en el grupo de transformaciones de Möbius. Ok, entonces pues lo que vamos a hacer ya la próxima clase es, pues vamos a describir utilizando la clasificación de transformaciones de Möbius, ¿no? O sea, las isometrías orientables van a ser composiciones de dos reflexiones, y yo ya sé que composición de dos inversiones circulares, que son las reflexiones de este lugar, es una transformación de Möbius, pues entonces pues no va a haber, o sea, la clasificación de isometrías orientables se va a reducir a ver qué habíamos hecho para la clasificación de transformaciones de Möbius, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, pues, la próxima clase.
Espero no tardarme mucho en eso. O sea, ya una vez haciendo esta clase.